Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El poeta peruano Porfirio Mamani Macedo acaba de publicar en la editorial francesa L'Harmattan el poemario Solo soy un hombre, en versión bilingüe, libro en el que denuncia las fuerzas que anteponen la rentabilidad a la protección de la naturaleza y muestra su preocupación por el futuro de las comunidades autóctonas de su país. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria en el mundo de la literatura, Porfirio Mamani Macedo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Porfirio. Muy buenas tardes y le agradezco muchísimo la invitación, querido amigo Jordi, por todo tu gran aporte que estás haciendo a la cultura universal, ¿no? Es un verdadero placer tenerte de nuevo aquí entre nosotros, Porfirio. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Arequipa, allí en Perú, en 1963, donde vas a realizar estudios de literatura en la Universidad de San Agustín y de Derecho en la Católica. Pero cuéntanos, ¿tenías una verdadera vocación de abogado o era la literatura lo que te daba sentido a tu vida? Bueno, desde muy pequeño ha sido la literatura, ¿no? Siempre la he tenido presente desde muy temprana edad, desde que comencé a leer los primeros libros, y siempre ha estado relacionado con la vida de la naturaleza. Siempre me he criado en el campo y la ciudad, entonces se me pegó desde muy temprana edad este cariño por la literatura, ¿no? Me contabas que en tu casa la luz a veces no llegaba siempre en buenas condiciones y que no había televisión en aquella época. Era mucho más fácil leer, ¿no?, que ahora. Era mucho más fácil leer que sin luz, porque es verdad que no llegaba la luz, llegaba a veces la intensidad de la luz era muy baja y en este caso pues teníamos que hacer nuestras tareas a la luz de un mechero que mi padre confeccionaba con querosene. En una botella le ponía porque no había, era más fuerte esa luz que la de luz eléctrica que llegaba, ¿no? Quizás esas dificultades son un estímulo, ¿no? Siempre, ¿no? Pienso que siempre las dificultades nos enseñan y podemos sacar provecho, reconocemos, nos damos cuenta de que a veces estos obstáculos que encontramos en la vida nos va haciendo más firmes, más determinantes en lo que tratamos de conseguir, ¿no? Pero siempre con mucha humildad, ¿no? Me comentabas que con solo 12 años leíste La vida es sueño, que eso te marcó. Hoy en día, a causa de las pantallas de ordenador, los teléfonos móviles, es difícil que un niño a los 12 años se ponga a leer Calderón, ¿no? Es una pena, pero pienso que si se les encuadra a los niños, también se les puede, a través de la tecnología, se le puede, aunque es verdad que hay tanta tecnología que los niños están completamente un poco invadidos por tanta información también, ¿no? Entonces ya es el rol de los padres de tratarles de encaminar hacia un libro, aunque sea a nivel electrónico, ¿no? Por supuesto. Haber nacido en Arequipa y no en la capital, en Lima, ha marcado de alguna manera tu carrera, tu destino. Bueno, Arequipa es una ciudad aparte, ¿no? Siempre nos decimos Arequipa es la República Independiente. Tenemos una moneda, tenemos una bandera, un himno, tenemos ahí una cultura muy específica de la ciudad de Arequipa, ¿no? Que es bastante diferente que el resto, ¿no? Pero yo pienso esta fuerza telúrica, no sé si es de los volcanes, porque está rodeada por unos volcanes, ¿no? Hay 3 volcanes que la protegen, ¿no? Y pienso que es esa fuerza, no sé, que hace que los arequipeños somos un poquito más, no sé, particulares, con nuestras características así bastante diferentes, ¿no? Cuéntanos, Porfirio, ¿es cierto que vienes a Francia tras los pasos de los grandes escritores franceses, Baudelaire, Balzac? ¿Los habías leído ya en tu adolescencia? Sí.
los había leído con mucho cariño, sobre todo a los poetas franceses, a Rimbaud. Recuerdo haber leído la obra completa de Rimbaud, en la que había en una edición, lo había encontrado en la capa de cuerito, pero estaba perforado por las polillas, pero yo estaba contento con ese libro. Leí también a Paul Verlaine. Entonces esa literatura, sí, la mayor parte de la literatura la había leído ya antes, sigue cuando estaba en Arequipa, ¿no? ¿La leíste en traducción al Bueno, español? sí, en traducción, el francés no lo mascaba. ¿Cuándo empiezas a estudiar francés? Francés intenté, estando en Arequipa, intenté 2 meses, creo, intenté aprender, pero no tenía dinero para pagar los cursos, ¿no? Y bueno, cuando ya regresé a Francia, pues ya muchos años después, tuve que aprender por mí mismo el francés, ¿no? Vienes a Francia tras las huellas de esos grandes escritores franceses, pero te vas a encontrar también con la huella de grandes poetas peruanos, ¿no? Que han estado aquí en París, como Vallejo, Rosas Ribeiro. Que fue emocionante para ti ir, por ejemplo, a la tumba de Vallejo, ahí en el cementerio de Montparnasse. Sí, como lo había contado, no sé si les había contado anteriormente. Bueno, cuando yo lo descubrí a Vallejo, cuando fui a su tumba, fue a causa de una historia que tuve de una flor que encontré en el camino y no sabía dónde dejarla. Y quería yo, tenía tanto cariño por esta flor que entré al metro donde estaba dije, la voy a botar o dejarla abandonada. Dije, tampoco lo puedo dejar, me voy a la iglesia, me fui a la Notre-Dame de París y quise dejarla ahí, pero dije, aquí la van a botar también. Entonces se me vino la idea dije, Vallejo, el pobre Vallejo, voy a llevarle la flor. Y se la llevé a la tumba y la llevé la flor allí. Y así fuera una de las primeras veces que fui a la visita de su tumba de Vallejo. En esa tumba se reúnen todos los años la comunidad peruana de sí, París. Siempre se lo recuerdo, ¿no? ¿Qué ha significado Vallejo para la poesía peruana y para la poesía universal? Bueno, es una poesía bastante particular por los temas que trata a nivel, sobre todo los poemas humanos, ¿no? Que siempre ha sabido expresar sobre todo el dolor del ser humano, ¿no? Vas a hacer incluso un ensayo sobre Rosas Ribeiro y Vallejo y también sobre Flora Tristán, otra casi peruana, ¿no? Nació aquí en Francia, pero me decías que era hija de un español de Perú, entonces Perú todavía no existía, ¿no? Flora Tristán, que es la madre casi del comunismo, ¿no? Sí, la tesis no es de Rosas Ribeiro, sino es de Julio Ramón Ribeiro. Ah, perdón. Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Bueno, la obra de Flora Tristán, pues es una de las mujeres muy particulares, que bueno, tiene relación con Arequipa, que tiene su casa de su padre que estuvo en Arequipa. Cuando ella fue al Perú fue justamente a reclamar su herencia como hija a la ciudad de Arequipa. Pero no le dieron porque no era reconocida. Tuvo un matrimonio, creo que se casaron por civil, creo, y no era reconocido. En la época no era reconocido el matrimonio, era reconocido el matrimonio religioso. Han cambiado desde entonces las cosas. Curiosamente, hablando de poesía, vas a publicar tu primer libro en francés, Le début de la promenade, el principio del paseo, se puede traducir. ¿Fue para ti el inicio del paseo poético por la vida también? Sí, la verdad que fue el primer libro en el cual me integro un poquito a la sociedad o a la cultura francesa. Es cuando son los primeros pasos que doy en la cultura francesa. Y cuando comienzo a escribir este libro, quería entrarme a la lengua francesa, quería escribir en francés. Pero no pude y lo dejé después, ¿no? Pero incluso va a formar parte de una antología de nuevos poetas franceses. Sí, y en esa época sí lo publicaron, porque se publicaban bastantes revistas, mis poemas se publicaban en varias revistas, entonces y había esa
ese reconocimiento, entre comillas, de pertenecer a un grupo de poetas franceses, los nuevos poetas franceses, ¿no? Pero el español al que habías renunciado vuelve al galope, ¿no? Chasse le naturel y vuelve al galope. Eso sí, me trajo Quevedo, ¿no? La literatura española del siglo XX, del siglo de oro, perdón, es la que me ha acunado en la lengua, ¿no? Vas a licenciarte en la Sorbona, una de las universidades más antiguas del mundo, en la que en la actualidad eres docente, eres profesor. ¿Fue un sueño que se hacía realidad estar ahí en la Sorbona? Sí, es un poco un sueño, pero cuando yo vine a Europa vine más a estudiar en la Complutense, ¿no? Pero no se pudo. Entonces, y no se pudo. Entonces, ya después era un desafío para poder sobrevivir. Tenía que hacer algo, ¿no? Tenía que estudiar, porque con los diplomas que yo tenía como abogado no me valían de nada, no podía hacer nada. Entonces, la única posibilidad que podía encontrar es la de estudiar. Y hasta desde el primer año de licencia hasta el doctorado, ¿no? La pandemia de la COVID, imagino que ha cambiado las clases que das en la Sorbona, ¿no? Son ahora por teleconferencia, ¿cómo has vivido tú? Sí, todos los sitios, las universidades donde estoy trabajando actualmente, pues son cursos que hacemos a distancia, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Sí, a nadie nos gusta estar ahí en una pantalla hablando con nosotros mismos, pero sin poder no hay tocarse, no es la misma relación con los gestos que uno puede hacer en clase. La presencia es mucho más importante que la parte virtual, ¿no? La última vez que estuviste aquí con nosotros, Porfirio, acababas de recibir una distinción honoris causa en la UNESCO, por la delegación peruana de la UNESCO, por tu labor en defensa de la literatura peruana. Te has convertido en un verdadero embajador, ¿no?, de la literatura peruana aquí en París. Bueno, trato de hacerlo un poco que se puede, ¿no? Trato de hacer lo que se pueda. A veces se puede, a veces no. Ahora con esta pandemia es mucho más complicado difundir toda la literatura, y entonces es más complicado. Y cada vez que se publica algún libro, ¿no? Entonces, y siempre es un escritor peruano, un poeta peruano, bueno, ya es una contribución. Si la pandemia está frenando muchas cosas, me decías que el libro que acabas de publicar no has podido enviarlo a Perú. Sí, es lo que fui al correo y me dijeron que con la máquina, que hay una máquina, dice, no se puede porque se ha suspendido por este bicho que nos está ahí frenando, ¿no? Terrible, ¿no? Volviendo a Solo soy un hombre, este libro que acabas de publicar en versión bilingüe en l'Harmattan, es una confesión de impotencia, el título, a lo que estamos haciendo en el planeta. Solo somos hombres y que no podemos hacer un poco más. O sí, o se puede hacer algo. Claro que podemos hacer algo. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos... por más mínimo el gesto que hagamos, podemos contribuir a mejorar. La verdad que estamos destruyendo el planeta, pero podemos, con pequeños gestos, podemos contribuir a frenar un poco, ¿no? La contaminación en todo el sentido de la palabra, ¿no? Hay grandes contaminaciones, ¿verdad? Que hay la Amazonía que está siendo destruida, las minas que están siendo, digamos, difundidas, extrayendo minerales que no se quedan en los países donde las explotan. Nosotros como seres humanos, donde estemos, podemos siempre hacer algo, no botar una basura en la calle, poner en un sitio, hacer, no sé, muchas cosas podemos hacer mínimas, aunque sea. Si entre todo algo se puede contribuir, siempre podemos contribuir. Llevar una flor a la tumba de Vallejo en vez también, de botarla. Para que no se sienta tan solo ahí. Al mismo tiempo, en este libro se siente una preocupación por tu país, por las comunidades autóctonas. Es una verdadera lucha para muchos, ¿no?, la ecología en Perú. Claro, sí. Nosotros estamos interrelacionados con la naturaleza, ¿no? Te hablaba de este poema, El oro negro, que ocurre, que hubo
muchos abusos, mucha represión para poder frenar la expansión de esta explotación petrolera, o como en Conga también, que todavía sigue en lucha también, es una minera que quiere Explotar. sacar el oro que está debajo de no sé, de un pueblo, de una reserva de agua que nutre a todos los pueblos de abajo. Entonces, si sacan el oro, se muere toda esa parte de ahí. Entonces, hay un lago que ahí debajo del lago está el oro. Eso, No tiene límites la codicia de la cosa. eso es una pena, pero Porfirio veremos qué Mamani, pasa, ¿no? al mismo tiempo en algunos poemas nos hablas de la distancia, de la ausencia. ¿Has sufrido tú, estando tan lejos de tu país, esa ausencia, esa distancia? Sí, siempre pienso en mi familia, en mis amigos, en la comida, en la ciudad, sobre todo en Arequipa, ¿no? Porque es donde más siempre me siento bien ahí. Pero verdad que hay algo algo que no puedo encontrar aquí, ¿no? Acá hay otras cosas, no puedo tampoco quejarme de lo que tengo, ¿no? No podemos quedar lo que tengo, sino que a veces ocurre como seres humanos, pues tenemos un poco de nostalgia de donde venimos, ¿no? Pues no podemos olvidar nuestras raíces, de donde venimos, ¿no? Porfirio, no me gustaría dejarte marchar sin que nos propusieses uno de tus versos, de tus poemas, del libro. Me habías hablado de Oro Negro, quizás Oro Negro, ¿no? A ver, vamos a leer el libro, el poema El Oro Negro, ¿ya? Que es un poema que está por aquí, ¿ya? Es un poema que se me vino como en un sueño, ¿no? Y después escribí un libro que se llama La Luz del Camino, ¿no? Que tiene el mismo formato que este poema. El oro negro. Quien busque el oro, siembra la muerte. Entre árboles y ríos muertos, suena humillada la voz del campesino, del hombre que vivió, olvidado entre ramas y ríos. Quien busque el oro, busca la muerte. Suena la bala mortal en el pecho del hombre y su miseria. Herida está la selva, rodeando con su aliento al cadáver del camino. Quien busque el oro, siembra la muerte. Suena el río, rumoroso y duro, es un llanto que lo empuja hacia el mar. Suenan los árboles gastados de amargura, son pájaros que aterrados buscan una pluma o se arrancan unas plumas para curar la herida de un hombre, de aquel que murió por defender sus nidos. Quien busque el oro, busca la muerte. Suenan los caminos de charcos y de sangre ya cubiertos, y las entrañas de la tierra mueven los ríos, las montañas y los mares. Caen las hojas de los árboles tan viejos, son pesadas lágrimas que expresar no puede la tierra. Quien busque el oro, siembra la muerte. Exterminados quedan los caminos, aquellos que construyó el hombre acribillado. El cadáver engendrará un árbol, y el árbol un hombre, para sembrar la paz en el camino y proteger bajo la infausta lluvia la vida de los pájaros sin nido. Quien busca la paz, busca el camino. Poema escrito en París el 10/6 del 09. Muchísimas gracias, Porfirio Mamani Macedo, por este fantástico poema. Ya lo saben, el libro del poeta peruano Porfirio Mamani Macedo, Solo soy un hombre, ha sido publicado aquí en Francia por las ediciones de L'Harmattan.
Muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotros, Porfirio. Mucho éxito con este nuevo libro. Y permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y seguro que en Arequipa también, gracias a una cadena internacional de televisión que se llama Canal U y emite desde Montevideo, en Uruguay. Te agradezco, muchísimas gracias por la invitación. A ti. Y a ustedes muchísimas gracias también por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.